Buenos días, hermanos. Señor les bendiga y bienvenidos esta mañana aquí a la casa de oración. El propósito por el cual, como siempre decimos, venimos a este sitio es adorar y dar honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entre de esa adoración, hermanos, siempre lo tenemos presente, la parte central es escuchar su palabra. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 6. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Como son 3 versículos, vamos a leer todos juntos, a una voz, ¿vale? Empezamos, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En anteriores mensajes hemos hablado de la armadura divina que el Señor ha provisto para cada creyente hijo de Dios. Pero también ahora vamos a estudiar una parte esencial que en esta carta Pablo expone. Tiene que ver con la oración. Entonces, hoy el título de la predicación es La vida de oración del creyente. Y el tema sigue siendo la lucha del creyente, como estamos estudiando la última parte de la epístola. Pero también es conveniente recordar que en esta epístola hemos visto ya 3 oraciones. En el capítulo 1, versículo 15 al 23, hemos visto a Pablo orando y pidiendo a Dios por el conocimiento y el poder para la iglesia, ¿no? Esa es la primera oración. Y la segunda oración que Pablo hace también está en el mismo epístola, hemos estudiado en el capítulo 3, del versículo 14 al 19, en el cual Pablo intercede pidiendo para la iglesia entendimiento y también para que la iglesia pueda ser en completo dependiente de Dios a través de la oración. Y ahora en esta última parte, en la tercera oración que Pablo hace como para cerrar ya la carta, la epístola, él nos enseña ahora el marco, o sea, que donde el creyente tenemos que depender de la oración. Entonces, el versículo 18, básicamente nos vamos a centrar en el versículo 18. Ahí nos habla Pablo cuán importante, cuán necesario es orar. Amén. Y también conviene recordar de que Pablo empieza esta epístola diciendo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, él empieza esta carta diciendo: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, que nos pone ahí arriba, cerca de Dios, en lugares celestiales, y uno puede pensar, bueno, mis problemas se han acabado, y estoy con Dios, y todo irá bien. Pero en todos los capítulos que hemos estudiado hasta ahora no ha sido así, sobre todo la última parte, sino que el apóstol Pablo nos dice que a pesar de que nosotros tenemos la bendición de Dios, estamos con Cristo, incluso ya estamos en lugares celestiales, pero nuestros problemas siguen aquí. Nuestras luchas están aquí. Y entonces aquí Pablo básicamente está diciendo, esa iglesia bendecida, esos hombres y mujeres que tienen la bendición y la salvación del Señor, deben de estar de rodillas todos los días para estar en el Señor. Amén.
Entonces empezamos, hermanos, recordando dos instrucciones o mandamientos de lo que Pablo nos ha enseñado en este capítulo 6. El mandamiento es claro. El creyente es un soldado, espiritualmente hablando, delante del Señor y tiene su responsabilidad. Y Pablo nos dijo en el versículo 10 y versículo 11 del capítulo 6, nos dijo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Versículo 11, y vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, si el creyente necesita ser fortalecido en el Señor, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará el creyente para estar fortalecidos? Si habláramos en términos físicos, materiales, yo creo que esta mañana todos están bien fortalecidos porque yo sé que han desayunado bien, la semana han comido bien y si corresponde han ido a una revisión médica. Bueno, está todo bien controlado, ¿vale? Y todos contentos. Sí. Puede también esta mañana alguien que esté dolorido, enfermo, no lo sabemos. Pero bueno, ese sería en el sentido material, que más o menos lo tenemos controlado y sabemos lo que pasa. Pero la pregunta es, en el sentido espiritual, para fortalecernos nosotros como hijos de Dios, el único medio que Dios nos ha dado es la oración. O sea que la comunión con Dios de todos los días. Así. No hay otra forma. Y además, la armadura del cual hemos hablado que Dios nos ha previsto, si no sabemos usarla, si no sabemos cómo funciona cada una de estas piezas que hemos estudiado, pues poco podríamos hacerlo. Y vamos a decirlo de esta manera, el manual de instrucción para que funcionen estas armaduras básicamente es la oración. Amén. Porque el autor y dador de todas estas armaduras es Dios. Nosotros no tenemos capacidad alguna para decir, yo soy el más listo, así que yo sé cómo manejarlo esto. No depende de nuestra habilidad, ni de nuestro conocimiento, ni mucho menos de nuestra fortaleza física, sino depende de nuestra oración. Amén. Y dice el segundo versículo, pues, estar firmes. Esto implica, hermanos, estar firmes donde Dios nos ha puesto. Pero, ¿en qué vamos a estar firmes? Porque hemos estudiado, las acechanzas del diablo están ahí. Él tiene sus planes malévolos para hacernos daño de todos los sitios. Y el creyente debe mantenerse firme en su lugar de victoria, que es en Cristo. Y sin Cristo nada podemos hacer. Y para estar en Cristo, llegamos a la misma conclusión, es que nosotros tenemos que orar todos los días. Amén. Ahora vamos a nuestro versículo citado. ¿Cuándo es tiempo de orar? Sería la otra pregunta. ¿Cuándo es el tiempo de orar? El versículo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este versículo lo que me llama la atención es que una palabra se repite 4 veces. Todo se repite 4 veces. Y si una palabra se repite en un versículo varias veces, es que nos está diciendo que es de mucha importancia y sus significados debemos de nosotros analizarlo. Entonces, empieza el versículo diciendo, orando en todo tiempo. Esto tiene que ver con la oración incesante. Es decir, cualquier asunto de la vida del creyente
debe ser tratado mediante la oración. Amén. Yo no sé cómo os manejáis vosotros. Entiendo que debe ser así. Y si no lo sabía, ahora estamos aprendiendo. Usted tiene que tomar una decisión de cualquier naturaleza en su vida. ¿A quién va a preguntar? Los hijos, si consideran conveniente, preguntan a sus padres. Si no, tampoco, no pasa nada. Y los hermanos de la iglesia, si consideran importante o necesario, pueden consultar al anciano o al pastor. Puede ser relevante también. Pero si no lo hace, no pasa tampoco nada. Pero si el creyente en su vida, en sus asuntos de toda la vida, de todo los días que vivimos en el Señor y tomamos decisiones, si no consultamos a Dios, estamos mal. Porque si el creyente no consulta a Dios para tomar decisiones, entonces va por libre. Y no puede esperar la voluntad de Dios ni la bendición de Dios. Dice el versículo, orando en todo tiempo. Entonces, cualquier asunto de la vida del creyente se debe de tratar en la oración. Y mucho más si esto consiste en resistir al enemigo. Hermano, ¿quiere tener victoria en su vida? Pues tiene que orar en todo tiempo. Sí. Ahora, la frase como tal, orando en todo tiempo, implica, hermanos, que tenemos que orar en toda circunstancia. Amén. Sí. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, este versículo así. Dice, Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En todo tiempo. Gozosos cuando todo va bien, ¿no? Oramos. Tenemos esperanza en el Señor, todo va bien, oramos. Sufridos, las cosas se han complicado, son tiempos de prueba, de dificultad, oramos. En la tribulación, cuando hay ataques de allá, allí, o sea que parece que todos se han vuelto contra nosotros y se complica la vida, ¿qué hacemos? Pues oramos. Dice Pablo, aquí en Romanos 12, cuando todas estas cosas pasan en nuestra vida, debe de ser constante nuestra oración. Debemos de orar cuanto más. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Así Pablo en todas sus cartas que él ha escrito, siempre insta a orar en todo tiempo. Porque él lo sabe que la única forma de tener victoria sobre el enemigo y en nuestra vida de oración es estar en constante comunión con el Señor. Amén. Ahora, orar en todo tiempo, hermanos, también implica que oramos en público, oramos en secreto, oramos en familia y oramos en cualquier circunstancia. Amén. Esta mañana aquí hemos orado ya varias veces en público, todos juntos. Pero orar en secreto, como hemos leído en la lectura bíblica, es que usted tiene un encuentro, una charla muy personal con el Señor, que nadie sabe. Él lo sabe, pero tú lo cuentas, lo que te pasa. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus desafíos?
Porque tú no eres capaz de hacer con tu propia fuerza. Entonces tenés que depender de la fuerza y el poder del Señor. Y entonces solo cuentas. Esa es la oración secreta. Sí. Ahora, también es importante y muy necesario orar en familia. Sí. Los padres de familia tenemos que orar con nuestros hijos. Y nuestros hijos deben de saber que cuando hablamos con Dios se tiene que guardar reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Pero cuando empezamos a orar, tenemos que guardar esa reverencia a Dios. Ahora, cuando hablamos de orar en todo tiempo, la otra pregunta sería, entonces, ¿cuál es el lugar ideal para orar? ¿Sabe usted? Un lugar, digamos, especial, donde con total seguridad Dios puede escucharle su oración. En el mundo hay muchos lugares, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la Meca, ¿no? Donde dice que un musulmán tiene que ir por lo menos en su vida una vez, si no, tiene problemas. Y otros pueden decir, es Jerusalén, la ciudad santa, hay que orar. Y algunos piensan de que, bueno, hay que ir a la iglesia a orar. Bueno. Pero el lugar ideal para orar no es un lugar específico, amados hermanos. Dios está en todas partes. Dios no tiene un lugar preferido. Antes Dios bajaba al lugar santísimo para recibir la adoración de su pueblo, hablando del Antiguo Testamento de Israel. Pero con la muerte de Cristo eso ya se rompió, ¿no? El lugar santísimo, ya no es lugar santísimo. Entonces el lugar santísimo ahora mismo es el trono de Dios y la morada del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Ves cómo hay esa comunión? Entonces, nosotros necesitamos un altar específico, un lugar señalado donde tenemos que ir a orar. ¿Os acordáis Jesús cuando habló con mujer samaritana, cuando mujer samaritana dijo, nuestros padres nos han dicho que tenemos que orar en este monte? Y otros dicen que hay que orar en Jerusalén. Pero Jesús dijo, mujer, viene días y tiempo donde los verdaderos adoradores de Dios no adorarán ni en este cerro ni en Jerusalén, sino donde esté el Espíritu de Dios. Amén. Entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros podemos orar en cualquier lugar. Les digo cuándo y cómo podemos orar cada uno de nosotros. Cuando nos reunimos aquí cada domingo, en la mañana y en la tarde, oramos varias veces en el culto. Está muy bien, debemos hacerlo. Pero también tenemos que orar en nuestras casas, como hemos dicho, en nuestro hogar. Es donde normalmente tenemos más intimidad y nos acordamos de todas las necesidades de la familia, de la iglesia, del mundo, y oramos, pedimos al Señor por todo ello. Sí. Y podemos orar caminando. Pero usted dirá, ¿caminando? Sí, podemos orar caminando. Usted está en la carretera o está en la calle caminando, ve alguna cosa que tiene que decirlo al Señor y puede orar. Ya sea una oración de ruego, de súplica, o de gratitud, o de agradecimiento, usted puede orar. No tiene que cerrar los ojos, levantar las manos y ponerse, ¿no? Como hemos leído en la lectura bíblica en la plaza, para que la gente vea, qué bueno es este hombre, está orando ahí. No para eso, sino que en su corazón, en su mente, ni siquiera sin abrir la boca, usted ora y Dios lo escucha, esa oración. Y muchas veces estas son las oraciones más efectivas. Amén.
Hay una historia muy curiosa, ¿no?, en el libro de Nehemías, cuando Nehemías tiene problemas, cuando se entera que Jerusalén está tan mal, y entonces él se preocupa, y en su trabajo él está trabajando, es copero del rey, pero lleva en el rostro, ¿no?, su preocupación, y el rey le pregunta y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? Y Nehemías dice en su corazón: ahora, ¿qué digo al rey? Y entonces él dice: oré al Señor. No creo que haya dicho Nehemías: rey, espérate que voy a arrodillarme y orar un momento y vuelvo y te digo lo que quiero, lo que me pasa, ¿vale? No. Solo él en su mente y en su corazón dijo: Señor, pon las palabras adecuadas en mi labio y lo que debo decir al rey. Y lo dijo, y el rey lo entendió. Entonces son oraciones efectivas. Amén. Pero hay veces, tal vez la oración más valorada puede ser en nuestra mente humana. Si un hermano te dice: hermano, me he pasado 1 hora de rodillas, hermano, orando. Uno puede decir: qué espiritual este hermano, yo no puedo orar ni 15 minutos, qué mal. No se trata del tiempo ni del lugar, sino que el corazón dispuesto que usted tiene que decir al Señor lo que le quiere decirle. Amén. Y las posiciones, como ya hemos hablado en otras ocasiones, tampoco es importante. Aunque la sumisión adecuada y de humildad es de rodillas. De rodillas. Siempre se dice, ¿no? O sea, que cuando hay dificultades hay que doblar las rodillas ante Dios. Sí, hay que doblar. Pero más que doblar la rodilla física, hay que doblar el corazón. Sí. La oración, hermanos, recuerde, es nuestro estilo de vida. No es un costumbre que tenemos eso de orar y decir unas frases hechas. No, no es eso, sino que es nuestro estilo de vida. Recuerdo otra vez nuestro estilo de vida física. Los médicos hay veces cuando las cosas no están bien nos dicen: no, tienes que cambiar tu estilo de vida. O sea, tienes que comer cosas sanas, no sé qué tal, ejercicio, ¿no? Son consejos muy válidos. Porque a lo mejor nuestro estilo de vida no es lo adecuadamente, ¿no?, como corresponde. Pero ahora, en el sentido espiritual, nuestro estilo de vida debe de ser la oración. Amén. Y nos preguntamos esta mañana: ¿cuánto oramos nosotros? ¿Y cuánto ora usted, hermano, hermana? Bíblicamente, la oración dice debe ser constante y sin cesar. No tiene límite. Aunque hay un principio en el Antiguo Testamento, en Salmos, donde dice que en la mañana, mediodía y noche, ¿no? Pero eso no es el marco. Solo tenemos que orar en la mañana, al mediodía y en la tarde. No. Usted puede orar todo el día. Y ese estilo de vida de que hablamos, hermanos, se trata de nuestra comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Y ahora, ¿cómo sería si Dios tuviera reparos y nos dijera: yo solo tengo un horario para escuchar la oración de toda la gente de este mundo? Pero no es así. El trono de gracia del Señor está abierto las 24 horas del día, hermanos. Los 365 días del año. Usted ni yo podemos decir: Señor, ¿cuándo? El Señor dice: ya. Ahora mismo usted puede orar. ¿Sí? No tiene que apartarse y irse a la habitación ahí y cerrarse. No, usted puede orar ahora mismo. Si la palabra de Dios le está confrontando cómo su vida de oración, puede pedir perdón al Señor. Yo no estoy cumpliendo con esta vida. Y Dios lo sanará.
Dios le dará fuerza para que usted pueda empezar su vida de oración acorde como Dios nos manda. Amén. Primera Tesalonicenses 5:17, el versículo, uno de los versículos más grandes. ¿Se lo saben de memoria? Orar sin cesar. Eso es 5:17. Orar sin cesar. No necesita estudiarlo. Tú escuchas y ya te lo sabes el versículo. Sí. Orar sin cesar. No hay horario, no hay calendario. Es hablar y decir al Señor todo lo que somos y todo lo que nos pasa. La segunda frase del versículo es: con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración implica, hermanos, variedad de oraciones. Bueno, con Oscar no hemos planificado, digamos, lo que iba a dar lectura, ¿vale? Esa es cosa del Señor. Hemos visto el Padre Nuestro. Eso es una plantilla, es el modelo de oración. Pero así hay plantillas de oración y rezo en muchas religiones. Que usted tiene que saber esas plantillas y recitarlos de memoria. Siempre lo mismo, siempre, ¿no? Entonces, aquí cuando dice con toda oración, no está diciendo que tenemos que tener en la plantilla un modelo de oración simplemente, porque el modelo de oración del Padre Nuestro tampoco es una oración, sino que es modelo. Eso incluye todo tipo de oraciones que son principios que nosotros tenemos que aprender de esa oración. Entonces, la oración del creyente debe de ser espontánea, libre, como quien un hijo habla con su padre. Tal cual. Porque todos los días no son iguales para hablar de la misma cosa siempre, ¿no? O si quieres traemos el ejemplo de marido y mujer. Como fuera yo con mi esposa todos los días hablamos las mismas frases siempre. Nos levantamos la misma palabra. Vuelvo del trabajo la misma palabra. O sea que siempre lo mismo. Esto no funciona así. Sino que hablamos de lo que pasa en el día, de lo que es la situación del momento, del día a día. Y el orar es exactamente igual con Dios. Si tú estás contenta, todo está bien, pues ¿qué va a decir el Señor? Gracias, ¿no? Corazón agradecida, bendecida. Y si hay dificultades, pruebas en tu vida, ¿qué vas a decir? Pues vas a decir, Señor, ayúdame. Yo no sé cómo arreglarlo esto, pero seguro que tú sabes. Hazlo, por favor, Señor. Entonces, orar en todo tiempo significa que podemos orar de todas las formas y maneras. El creyente no se sujeta a una plantilla, un modelo de oración, sino que tenemos que decirle al Señor lo que pasa en el momento y con las palabras que en ese momento podemos decirlo y dirigirlo al Señor, y el Señor escucha y entiende. Amén. Entonces, el creyente no repite rezos, sino que ora. Eso significa que hablamos con el Señor. Amén. Vamos a citar algunos modelos de oración que en la Biblia sí hay. Por ejemplo, una oración de súplica. La oración suplicante es la oración de dependencia total de Dios. No imponiendo al Señor lo que uno quiere, sino esperando el oportuno socorro del trono de la gracia del Señor. Amén. Porque también hay oraciones donde pareciera que están ordenando al Señor que haga algo, ¿no? Le mandan a sanar, le mandan a hacer una cosa, ¿no? O sea, como fuera el Señor nuestro mandado y nosotros pues nos apetece esto y lo ordenamos que nos haga, ¿no? No es así, sino que la oración de súplica
tiene que ver con que nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, pero rogamos su misericordia de Él. Sí. La oración, el ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. Los leo capítulo 22 de San Lucas, versículo 42. Mira, esta es la oración de súplica. Dice Jesús, es la oración en la cruz. Dice, Padre, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. El Señor ora a su Padre en la hora más difícil y dice, si quieres, pasa de mí esta copa, es decir, la muerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No dice, Señor, yo no quiero morir, sino dice, si quieres. ¿Nota la diferencia? Cuando nosotros pedimos a Dios, vamos en oración de súplica y petición, tenemos que llevar ese corazón dispuesto a aceptar la soberana voluntad de Dios. Amén. Nosotros podemos pedir muchas cosas, podemos desear una cosa, pero ¿quién sabe cómo va a terminar esto? Sabe Dios. Entonces, tenemos que decir, si es tu voluntad, que se haga. Y si no es tu voluntad, pues también acepto lo que va a ser, ¿no? Entonces, esa es la oración de súplica. Pero también hay una oración de adoración y arrepentimiento. Y el mejor ejemplo que encontré fue la oración de David. Está en Salmo 51, versículo 10 al 12. Salomón oraba así. Es una oración de adoración y de arrepentimiento y de súplica también. Dice, capítulo 51 de Salmos, versículo 10 al 12, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Sabes cuándo está orando David esta oración? Después de que él pecó con Betsabé, tuvo un hijo, y el hijo que nació enfermó, él ayunó una semana, el hijo murió, entonces él se levanta y dice, pues, esta oración. ¿Qué dice él en su oración? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Nuestro corazón siempre está lleno de pecado. Hay veces de resentimiento, hay veces de rabia, hay veces de frustración, hay veces de pena. O sea que nuestro corazón es así. Y de David no era menos, con todo lo que había pasado en su vida y en su reino. Pero él dice, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Él dice, no me eches delante de ti. Sí. David está reconociendo que Dios es santo y él es sucio. No merece estar ahí. Pero él dice, y no quites de mí el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué dice David eso? Porque en tiempos de David el Espíritu Santo podía salirse e irse. La prueba más clara es su suegro, ¿no? Saúl. Dice la Escritura que el Espíritu Santo abandonó a Saúl y él se quedó, pues, básicamente poseído del espíritu del mal, ¿no? Entonces David está rogando que no le pase lo que ha pasado a Saúl, que el Espíritu del Señor que era dado a los reyes, que esté ahí,
con Él. Pero nosotros, en tiempo de la gracia, tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón. El Espíritu Santo no se va a ir, pero podemos entristecerlo, podemos apagarlo. Porque está claro, el Espíritu Santo de Dios no puede cohabitar con el pecado en el corazón sucio. No puede. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Por eso esta oración de David, podemos nosotros hacernos lo suyo de nosotros y orar de la misma forma. Y termina diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. El pecado trae tristeza, hermanos, eso está claro. El creyente salvo, el creyente que ama a Dios, el creyente que tiene comunión con Dios es feliz. Sabe que está enfermo, pero es feliz. Sabe que tiene problemas, es feliz. Sabe que el asunto económico no marcha tan bien, pero es feliz. Pero el creyente que peca, consciente del pecado en su corazón, es triste. Porque sabe que no está haciendo bien las cosas. Y David estaba en esa posición, pero él se arrepiente, ruega en adoración a Dios y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu me sustente. Hermanos, nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada. Solo el poder del Espíritu nos puede fortalecer, amados hermanos. Y esto siempre por medio de la oración. Y la segunda parte de esa frase dice, en el Espíritu. Hermanos, esto implica que muchas veces nosotros como hombres, hay veces no sabemos ni cómo orar, ni qué pedir. ¿Les pasa hay veces cuando ustedes oran? A mí se me pasa. Hay veces oro y como que me bloqueo y ya no sé qué decir. Y tengo que decir amén y terminar. Pero no me quedo. Tengo que buscar otra ocasión para orar otra vez. Es el estorbo del enemigo que viene en nuestras oraciones. Pero dice que nosotros tenemos la ayuda del poder del Espíritu en nosotros. Romanos 8, 26 y 27 dice, mira, leemos el versículo. Romanos 8, 26, 27 dice. Romanos 8, 26 y 27, dice la palabra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Amén. El Espíritu Santo que mora en nosotros ve que no sabemos qué hacer ni cómo orar. Entonces Él presenta nuestra petición en correcta posición delante de Dios. Amén. Tal vez hay veces en nuestra pena y nuestra frustración estamos pidiendo cosas inadecuadas, cosas no correctas, pero dice que el Espíritu de Dios arregla para que nuestra petición llegue en condiciones en la presencia del Señor. Amén. Esto es, hermanos, la bendición de Dios que tenemos nosotros como hijos de Dios, la ayuda del poder del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Amén. Así que, hermano, si tú no sabes cómo orar, o hay veces Satanás te dice, creo que no estás orando bien, no creo que tu oración entienda el Señor, no te preocupes. El Espíritu Santo lo arregla y llegará perfecta oración ante Dios. Amén.
Lo único que necesitamos es que nosotros la hagamos desde la humildad, desde la sinceridad, pensando que estamos hablando con Dios Supremo, Creador del cielo y la tierra, dueño de este mundo, dueño de nuestras vidas. Nuestro respeto, adoración y temor al Señor es lo que cuenta. Y si en eso nuestros labios se equivocan en nuestras peticiones, pues el Espíritu Santo nos ayuda. Y nuestras oraciones serán oídas y llegarán a la presencia del Señor. Amén. La tercera frase es velando en ello con toda perseverancia y súplica. Esta forma de orar, hermanos, implica insistencia, perseverancia y atención a la oración. Es un mandato establecido para los creyentes en todos los tiempos. Desde la creación del hombre hasta nuestro tiempo, la oración siempre ha sido la única comunión con Dios del hombre. Las formas sacrificiales en el Antiguo Testamento fueron diferentes, pero la forma de contar y comunicar a Dios siempre han sido lo mismo. Velando con toda perseverancia. Significa también, hermanos, de que nosotros oramos hoy y esperamos que esta tarde el Señor nos arregle ese lío. No, tampoco funciona así, hermanos. Aunque Dios pueda hacerlo, si su voluntad es así. ¿Os acordáis cuando los apresaron a Pedro? Estaba Pedro en la cárcel y los hermanos estaban reunidos en la casa de la madre de Juan, pero dice la Biblia que ellos esa noche oraron, hicieron vigilia, oraron. Y estaban orando toda la noche. Y a la amanecida tocan la puerta y sale una muchacha, una niña, y escucha la voz de Pedro. Y se asusta y dice, corre adentro y dice, Pedro está en la puerta. Y los mayores dicen, no, no puede ser. Pedro está en la cárcel y lo van a matar. No, no puede ser. Pero la muchacha insiste que es Pedro. Y finalmente van, abren la puerta y Pedro estaba ahí. ¿Y qué ha pasado? Es que la oración fue contestada. Había ido un ángel a la cárcel, abrir la puerta, dejar dormido a los soldados romanos que eran muy bravos, y sacarla a Pedro y acompañarlo a una cuadra de la cárcel para que vaya libre. Dios puede contestar la oración inmediatamente, pero no siempre. Por eso, hermanos, lo que necesitamos nosotros cuando nos toca orar es perseverar y velar. Dios puede tardar un minuto en respondernos, un día, un mes, un año o tal vez toda la vida. Es su voluntad. La oración suplicante y reverente al Señor solo espera. Hemos presentado nuestra petición, nuestra súplica al Señor, ahora dejamos en sus manos. Él obrará y actuará cuando sea su voluntad. Amén. Entonces, la oración del creyente descansa en esperar y en velar. ¿Qué significa eso? No es que una sola vez oramos y damos por sentado que Dios se enteró de mi problema, así que ahora que me atienda, ¿no? Tampoco es así. Nosotros seguimos orando. Seguimos orando. Estamos hablando de la vida de oración. Todos los días de nuestra vida vamos a seguir orando. Si el motivo de oración no es contestada, pues vamos a seguir orando toda la vida. Incluso podemos morir con esa petición, orando. Pero si el Señor así lo quiere, incluso cuando nosotros ya no estemos en esta vida, pero el Señor responderá a nuestra oración.
entonces no hay pérdida. Por eso dice, velando y perseverando en la oración. Así que si Satanás viene y te dice, ya has orado mucho por este problema que el Señor, yo creo que el Señor no te quiere, no te escucha, así que desanímate, ¿no? Ya ves cómo el Señor. Son mensajes de Satanás que no hay que hacer caso, amén. Dios, como decimos, sabe cuándo y cómo responder nuestras peticiones. Nuestro deber es orar y perseverar. Jesús dijo, la noche de su aprehensión, en el capítulo 26, 41, este versículo dice así. Dice, versículo 41, capítulo 26 de Mateo, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Amén. ¿Por qué dijo el Señor eso esa noche? El Señor sabía que esa noche lo apresarían y le juzgarían y le condenarían a muerte. Pero Él dijo con sus discípulos, oren ustedes, yo voy a orar más allá. Pero cuando Él volvió, estaban dormidos estos. Les despertó otra vez, orar. Se fue otra vez a orar. Volvió y otra vez estaban dormidos. Entonces, por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Esto es así. Nadie está libre de decir, yo no necesito que oren por mi hermano, yo soy fuerte, a mí Satanás no se me va a acercar. No, no, no. Todos estamos bajo el ataque del mal y necesitamos orar. Orar siempre. Sí. En la parábola del juez injusto y la viuda, en Lucas capítulo 17, el capítulo 1 dice, la necesidad de orar siempre, siempre. Nunca debemos de dejar nosotros de orar, amados hermanos. Como hemos dicho al empezar, si no oramos, podemos llevar puesto toda la armadura, pero si no oramos, no la activamos ninguna de estas armaduras y seremos fáciles del ataque del enemigo. Amén. Entonces, velad y perseverar en oración es nuestro poder que el Señor nos ha dado a los que estamos en Él. Amén. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Si el Señor oraba día y noche, Él era Dios, pero oraba. Y Pablo dice ahora aquí, yo oro noche y día, con gran insistencia. ¿Y cuál es el motivo de oración de Pablo? De que la iglesia de Tesalónica pueda crecer, Él había fundado esa iglesia, era una iglesia nueva, pero por la persecución él no podía volver, estaba prohibido. Pero tanto era su preocupación, él solo oraba y rogaba al Señor para volver a ver a estos hermanos. Pero pasaron años, Dios le permitió volver otra vez y la iglesia estaba edificada. Amén. Entonces, hermanos, velar y perseverar en la oración implica orar noche y día con insistencia. Yo no sé cuál es tu petición suya. ¿Qué quiere que haga Dios por ti?
o cuál es su necesidad, pídalo al Señor. Pero no ore una vez y se siente y espere, Señor, a ver cuándo. Siga orando, hermanos, día y noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pero ustedes miran, hermano, eso está muy largo. Pero hermanos, estamos hablando de la forma de vida de la oración. O sea que, así como vivimos cada día comiendo, bebiendo agua, alimentándonos, la oración es exactamente igual. Amén. Todos los días tenemos que orar. Último, por todos los santos. Este es el objetivo, este es los beneficiarios, diríamos, de la oración de todos. Orar por todos los santos. Hemos dicho que había 3 palabras que llevaban, que ahora dice aquí, por todos los santos. La oración de intercesión implica por orar por los unos por los otros. Es decir, se ora por todos los santos. La oración de la iglesia local debe incluir la intercesión por todos sus miembros, por todos los que necesitan el apoyo de la oración. ¿Cómo nos sostenemos en la gracia del Señor? Pues con nuestras oraciones, hermanos. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y así cada uno ora por el uno por el otro. Eso aparece aquí claramente. Orar por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los creyentes. Sí. Entonces, la oración en intercesión implica que nosotros tenemos que rogar a Dios, interceder por unos y por los otros. Les doy unos versículos rápidamente, lo que implica la oración de intercesión. El capítulo 17 de San Juan es el capítulo más grandioso en la oración. Algunos llaman la oración sacerdotal y otros la llaman la oración de intercesión. Todo el capítulo Jesús ora. Y yo les leo solamente el versículo 11. Capítulo 17, versículo 11 dice, esta es la oración de intercesión del Señor. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como yo, así como nosotros. En esta oración de intercesión Jesús ora por la iglesia, ora por nosotros, y el Señor sigue rogando por nosotros. Él dice claramente, yo ya no estoy en el mundo, Él está en la gloria del Padre. Él dice, la iglesia, nosotros estamos en el mundo. Pero dice, Padre, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La unidad de la iglesia mediante la oración es lo más temido por Satanás. Una iglesia unida en oración puede sortear cualquier dificultad y prueba. Pero una iglesia que no está unida en oración es una iglesia vulnerable. Entonces, la oración de intercesión del Padre de nuestro Señor Jesucristo es que seamos unos. En todas las oraciones que usted haga, acuérdese de su hermano. Sí. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo dice, yo hago mis oraciones y pone a Dios por testigo.
Eso quiere decir, Dios sabe que yo oro todos los días por mis hermanos. Y dice, hago mención de vosotros siempre. ¿Por quiénes ora? Por la iglesia de Roma. Sí. Pablo no sabía había 100, 500, 1000, 2000, 3000 hermanos en Roma, pero él menciona la iglesia de Roma. Incluye a todos los miembros de esa iglesia. Él está intercediendo por esa congregación. Y él dice, y él pone a Dios por testigo que él ora. Y nosotros podríamos decirlo lo mismo, que oramos por nuestra iglesia. Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Así en todas las cartas y en todas las epístolas, Pablo siempre hace mención de que él ora por todos los hermanos de todas las iglesias. Y aquí podamos ver claramente la intercesión de unos por los otros. Amén. Los siguientes 2 versículos es interesante, porque Pablo podría decir, no, yo soy apóstol, yo puedo orar por ustedes, pero yo no necesito vuestras oraciones. Pero Pablo dice lo contrario. Pablo dice que deben de orar por mí. Versículo 19 dice, y por mí, o sea que está pidiendo oración, orar por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Los hermanos oramos unos por los otros. Pero aquí hay como un apartado especial que Pablo se pone en ese lugar pidiendo oración por él. Y dice él claramente que oren por mí a fin de que al abrir mi boca, es decir, hablar palabras del Señor, me sea dada para hacer conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo está pidiendo oración para que él pueda seguir predicando el Evangelio. Entonces, Pablo ora por las iglesias y las iglesias oran por Pablo. La iglesia de Filipo está orando, la iglesia de Colosas está orando, la iglesia de Roma está orando, la iglesia de Tesalónica está orando. O sea que todas las iglesias están orando por Pablo. Y por esa oración Pablo está predicando el Evangelio. Aunque él está en cadenas en su cuarto de alquiler en Roma, pero allí va la gente a escuchar la palabra del Señor y se convierte. Y él da testimonio diciendo, y aún los de la casa de César, imagínate, o sea que en el palacio de César había gente que había aceptado el Evangelio de Cristo. Entonces el poder del Evangelio estaba expandiéndose. Pablo estaba cumpliendo con ese ministerio. Entonces lo que nos está diciendo Pablo aquí es que de forma muy especial tenemos que orar por aquellos hombres que están en el servicio del ministerio de la palabra del Señor. Amén. Sí. Porque el hombre puede hablar mucho, pero si Dios no bendice y prospera esa palabra, no hará efecto en el corazón del pecador. Amén. Y entonces, quien evangeliza, quien predica el Evangelio, necesita la oración de la iglesia. ¿Sí? Porque los que salimos, por ejemplo, a predicar al púlpito, no venimos con nuestras habilidades o lo que nosotros quisiéramos decírselos a ustedes, no. Simplemente intentamos exponer lo que está escrito en la Biblia, en beneficio mío y en beneficio de todos nosotros. Ese es, hermanos, el espíritu. Y Pablo está diciendo esto, que los que estamos en ese ministerio de la palabra, estamos
más en la afrenta de Satanás. Amén. Entonces, de este modo, se puede entender claramente la petición de Pablo, que oraran por él. Esto nos puede hacer entender claramente que también tenemos que orar por la misión. En el mundo entero ahora mismo hay hombres y mujeres que están predicando el Evangelio. Nosotros no lo conocemos, no sabemos quiénes son, pero podemos orar. Que Dios abra las puertas a esos hombres y mujeres que están en lugares complicados llevando el Evangelio. Lugares donde la gente no quiere saber del Evangelio. Y nuestro deber es orar por ellos también. Porque si Satanás se opone a algo, efectivamente es que el Evangelio de Cristo se expanda. Y entonces su ataque se enfoca básicamente a hombres que están en la misión de llevar el Evangelio de Cristo a lugares donde no hay el Evangelio. ¿Sí? Y nosotros debemos de orar por esos hermanos. ¿Sí? Y hablando de santos, pues también tenemos que orar no solamente por nuestra iglesia. Primero nuestra iglesia, ¿no? Está bien. Pero por todos los hermanos que hay en España y al mundo. Amén. Porque me gusta decirlo, la iglesia de Cristo es una sola. Y donde se predique la sana doctrina, y allí sirven hombres y mujeres igual que nosotros, son nuestros hermanos. Porque en el cielo ya no habrá denominaciones, no habrá iglesia tal o iglesia cual, sino que habrá una sola iglesia. Si hoy no podemos conocernos todos, es imposible, pero en oración debemos estar juntos. Amén. Nuestra intercesión por el beneficio, el engrandecimiento de la obra de Dios, la iglesia de Cristo en este mundo, debe ser nuestro desafío, amados hermanos. Amén. Y para concluir, quiero compartirles el comentario que escribe el hermano Samuel Pérez Millo, que me ha gustado y dice así. ¿En qué estaba pensando el apóstol Pablo al recomendar una vida de oración al creyente? ¿En qué estaba pensando Pablo? Se pregunta él. Y dice, posiblemente, tanto en la necesidad de la oración insistente de lo que hemos hablado, como en tiempos especiales de oración. Tiempos especiales de oración. Nuestra pequeña iglesia tiene los miércoles en Las Torres y por Beniaján y Los Garres. Debe interesarnos mucho ese grupo de oración. Y yo puedo dar testimonio. En Las Torres ya llevamos, creo, ya son 7 años en ese formato de reunirnos y orar. Pero Dios nos tiene en pie. ¿Y es una bendición? Sí. Y dice, sigue diciendo el hermano, en la necesidad de oración, tiempos de oración especiales. Pero también dice, lamentablemente, la idea del ayuno bíblico para dedicar tiempo a la oración y de reuniones congregacionales para la oración especial e insistente continúa. Como por ejemplo, una noche de oración. No está teniendo lugar en muchas iglesias, es verdad. Muchas iglesias especialmente dice que se suele llamarse el primer mundo, no están tan interesados en la oración como en otras actividades eclesiales. Eso es verdad. Sí. Y no es cosa exclusiva, digamos, aquí de España. Esto es en todo el mundo. Las noches de oración en todas las iglesias son los cultos menos concurridos. Y nos preguntamos, ¿por qué será? Es que Satanás hace que la gente no se interese en las noches de oración. Pero si lo convocáramos una noche de películas con palomitas incluidas, a lo mejor se vienen todos. ¿Sí?
caramelo más. Sí. Y si convocamos un ayuno con retiro en un campo por ahí y nos vamos un fin de semana, yo no sé cuántos se apuntarían, pero el desafío está ahí, ¿vale? Sí. Pero no es lo mismo que los dijera, hermanos, nos vamos a un parque y vamos a pasar un día estupendo ahí, que nos apuntaríamos también todos. Nada está de más, nada está mal, pero hay prioridades. Y el comentario de este hermano, de Samuel Pérez Millo, es de que la prioridad debe ser la oración. Porque de eso depende la salud espiritual de la iglesia. Sin oración no hay victoria. Sin oración no hay gozo. Sin oración no puede haber una iglesia sana. Así que, hermanos, una vida de oración lo necesitamos vivirlo en pleno, amados hermanos. Sí. Terminamos. Resumo en pocas palabras. El mandamiento del Señor es fortalecernos en el poder de Cristo mediante la oración. Tenemos el mandamiento de estar firmes en nuestra posición de estar en Cristo, pero por medio de la oración. La oración suplicante nos da el acceso al trono de gracia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Solo ora y espera, Dios lo responderá. Los creyentes somos llamados a orar. El versículo 18 que ha sido esta mañana, el versículo sobre el cual hemos predicado. El mes anterior ha sido un versículo del mes, así que, hermanos, si te lo aprendes de memoria y lo meditas todos los días, le será de mucha ayuda. Los creyentes tenemos la promesa que Dios responderá a nuestra oración. Este es uno de los versículos, yo creo que es el primer versículo que aprendí de memoria. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y agrega: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no lo sabes. Hay veces cuando tú eres creyente y no tienes a alguien, un teólogo, no sé, alguien maestro en Biblia, a quien preguntar esto cómo es, ¿qué haces? Tu única opción es orar y pedir a Dios. Y dice la promesa: clama a mí y yo te responderé. Amén. El creyente puede saber mucho de la Biblia, puede saber la doctrina, puede saber definiciones, puede saber mucho de la Biblia, pero si no ora, no tendrá victoria en su vida. Porque la oración es la fortaleza que nos da victoria en nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a levantarnos y decir gracias al Señor por esta enseñanza. Y Dios nos ayude y nos dé fuerza para que podamos vivir nuestra vida de oración conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Bendice, Señor, con estas palabras a la iglesia y a todos los hermanos que han escuchado, Señor, tu palabra esta mañana. Gracias, Dios Santo. Si acaso mis labios no han sido suficientes para poder explicar y exponer tu palabra, te pido, Señor, que tú los enseñes en abundancia en cada corazón de ellos. Gracias, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, porque hemos tenido el privilegio de entender lo que significa la oración para nosotros. Es el único medio de acceso que tenemos a ti, Señor, en el cual podemos presentar todas nuestras peticiones y nuestras plegarias y nuestras súplicas. Gracias, Padre. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.